Hola, ¿qué tal mujeres? Y digo mujeres porque somos mayoría. Esto es Mamá Revolución, un espacio dedicado a las mujeres interesadas en la maternidad, vista desde el sincretismo, el misticismo, la ciencia y la conciencia. Bienvenidas, comenzamos. Mi nombre es María del Refugio Esquivel y el tema de hoy es reforma de obligaciones a deudores alimentarios. Del mismo modo que la marginación laboral y financiera hacia las mujeres frena el desarrollo de una región o de un país, el abandono económico que ejercen los deudores alimentarios sobre sus hijos e hijas también fomentan la pobreza colectiva, sobre todo cuando se trata de un fenómeno tan recurrente como en México. Para muchas mujeres es un calvario diario la manutención de sus hijos e hijas, principalmente porque una responsabilidad que debería ser compartida se transforma en una carga total cuando la pareja se deslinda de esta responsabilidad. El Senado de la República cumplió con una demanda de las mexicanas, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Aprobada por unanimidad, esta reforma coadyuvará a acabar con la impunidad y reducir la violencia económica que sufren cientos de miles de mujeres en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, de cada 10 divorcios, 7 padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, firmó un paquete de reformas en materia de obligaciones alimentarias para obligar a deudores a cumplir con los requerimientos de comida, desarrollo físico, educativos y psicológicos de sus hijas e hijos. De acuerdo a María del Pilar Lara Alfaro, presidenta de colectivas de deudores alimentarios del Estado, son cerca de 402,100 mujeres michoacanas quienes enfrentan violencia económica, patrimonial, emocional, psicológica, vicaria y física, junto con sus hijas e hijas y adolescentes que viven en el abandono parental. Y para platicarnos de esto, tenemos de invitada a Tzitziki Arandeni Ábalos Ortiz, doctorante en investigación, políticas públicas e inclusión, maestra en educación sexual y equidad de género, ambas por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, licenciada en Derecho, cofundadora de Deudores Alimentarios Michoacán y coautora de la reforma de deudores alimentarios recién aprobada en el estado de Michoacán. Es madre por elección y feminista por convicción. Denny, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues felicitarte por este gran esfuerzo de poder hablar de estas maternidades que al final del día se vuelven maternidades disidentes porque estamos luchando contra todo un sistema. Muchísimas gracias por Así, la apertura. no, gracias a ustedes porque están haciendo este increíble esfuerzo en favor y en pro de las infancias y adolescencias del Estado. Ahorita ya nos platicarás un poquito de esto, pero cuéntanos, Deni, a la mayoría de las invitadas que han estado aquí bueno, me gusta preguntarles, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo fue tu embarazo, cómo fue tu parto, quién fue esta red de apoyo, ¿no? Y si la hay, si la hubo. Bueno, pues mi embarazo fue un embarazo aparentemente bonito. Traté de llevarlo lo más tranquila que pude. Sin embargo, bueno, pues en el momento en que yo me embaracé, mi pareja en su momento, pues se convirtió en una pareja abandónica porque, pues desafortunadamente y al parecer en ese momento nuestros planes ya no eran los mismos, ¿no? Previo a mi embarazo, pues contarles también que tuve 2 abortos espontáneos, lo cual me llevó a atenderme médicamente para saber qué es lo que estaba sucediendo, y resulta que yo no tenía posibilidad alguna de poderme embarazar. Entonces lo platico con mi pareja y acordamos, ¿no? Si primero nos preguntamos si realmente queríamos ser padres y madre, ¿no? Y después de ello, bueno, fue que nos dimos a la tarea de investigar y estar con el ginecólogo y tratamiento. Y pues resulta que a los 6 meses de empezar un tratamiento, quedo embarazada y ya después, pues fue como de, pues ya no quiero, ¿no? Y entonces inicia todo un proceso para mí de estar en mi embarazo, pues con mi familia, que fue en gran parte mi red de apoyo, pero al final del tiempo pues estaba sola porque era una depresión y era la tristeza y no sabía cómo acomodar tanto el embarazo siendo consciente de él
¿no? Deseando estar embarazada y ser madre, pero al mismo tiempo, pues estar en luto. Entonces fue un momento de verdad muy doloroso, pero al mismo tiempo fue irme encontrando, reencontrando y empoderándome para al final, como mi presentación lo dice, pues fui una madre por elección porque luché por mi hija hasta sus últimas consecuencias y eso conllevó pues a ser una madre autónoma. Mi red de apoyo sí lo tuve, fue mi familia, que pues como el de muchas familias que al final del día dicen, bueno, pues ya ni modo, ya está aquí, pero no fue el caso porque yo fui madre por elección. Entonces, mi familia me cobijó, mi familia me arropó y he tenido también la fortuna de contar con mujeres maravillosas fuera de mi núcleo familiar que me abrazaron, me ayudaron, tuve una dobla que fue una amiga en su momento extraordinaria, con quien caminé mi proceso de embarazo acompañada de ella y entonces me sacaba a caminar, me sacaba a trabajar también la parte emocional y espiritual, conectando con mi hija para ir sanando las dos de todo ese proceso de separación con su padre. Pero pues a veces las historias no siempre terminan felices, ¿no? Terminamos siendo madres autónomas con muchos estigmas que hasta el día de hoy, aún y a pesar de que trabajo con el tema, pues los estigmas siguen, ¿no? Siguen cobrándonos cuotas, siguen cobrándonos intereses, porque pareciera ser que durante todo el proceso judicial que emprendí en contra de este padre abandónico, que al principio no se quiso ser responsable de su hija, en el propio proceso me costó el estigma de que un juez familiar me dijera que primero estaba brincando de gusto en la cama y ahora estoy gritando de inconformidad en un proceso judicial. Entonces, todas esas situaciones las vamos cargando nosotras, las vamos naturalizando porque pensamos que pues así nos tocó y pues ni modo. Y fue parte de ello que me motivó a estar peleando por los derechos de las niñas y de los niños en procesos jurídicos con perspectiva de género. Denny, pues a partir de toda esta realidad en la que viviste, pues creo que se crea este espacio tan importante que ahora es la colectiva de deudores alimentarios Michoacán. Y por lo mismo, me gustaría que ya entrando en el tema, me platicaras de qué trata esta reforma a los deudores alimentarios, cómo parte y cómo es que las mujeres pueden como acceder a esto. Me gustaría antes de iniciar como platicándote de cómo podemos accesar a nuestros derechos, me gustaría robarte un poco de tu tiempo y más bien platicarte cómo surgieron Deudores Alimentarios Michoacán. Deudores Alimentarios surge de la necesidad justo de muchas mujeres que estaban en un proceso judicial indigno, sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancias y de manera injusta, como les platicaba, ¿no? En mi caso como abogada, obviamente que tuve los mecanismos para poderme defender de estas atrocidades patriarcales en las que todavía nos encontramos en un proceso judicial que supuestamente ya tenían en ese momento y tienen todavía muchos sesgos patriarcales y machistas al interior del mismo Poder Judicial. Entonces, Deudores surge de las voces de muchas mujeres que empezaron a gritar por auxilio, ¿no? Y entonces nosotras como colectiva, pues lo que empezamos a darnos cuenta es que habíamos más de nosotras, sin tener procesos justos, sin tener ni siquiera un proceso, como es en el caso de una de nuestras compañeras cofundadoras también de Deudores, que su caso nunca pudo lograrse porque ella necesitó cambiar su residencia por situaciones también de velar por la seguridad de su hijo y entonces el procedimiento nunca se pudo continuar. Y entonces habemos otras mujeres que también desde el ámbito jurídico pues nos dimos a la tarea de empezar como a generar otro tipo de mecanismos para que estas voces de estas mujeres
que estaban peleando por los derechos de sus hijas e hijos fueran escuchados. Entonces, surge Deudores Alimentarios de esta necesidad. No fue como un día donde nos encontramos con varias amigas tomando el café, no. Fue en un momento de lucha, porque además se nos atraviesa la pandemia y entonces empezamos a encontrarnos con las violencias más graves adentro de nuestras casas, con agresores, con violadores, con agresores sexuales, con nuestros propios verdugos al interior de nuestra casa. Entonces, íbamos al Poder Judicial a pedir una pensión alimenticia, un divorcio, una separación de personas y encontrábamos un muro. Entonces, nuestra primera respuesta fue justo reunirnos para entonces decirle a ese muro que se llama Poder Judicial del Estado de Michoacán que nos atendiera. Afortunadamente, compañeras de otros estados como Oaxaca empezaron también a poner tendederos o empezaron a poner fotografías de estos deudores, lo cual también nos ayudó y nos valentonó a nosotras para poder hacerlo en el estado. Obviamente que el primer día que fuimos a hacer el primer tendedero, pues se tenía mucho miedo. Pero derivado de ello, todavía deudores no surgía, pero derivado de esas acciones, eh, surge el colectivo porque había la necesidad de que otras mamás, otras mujeres, escucharan a otras mujeres, pudieran orientarlas, pudieran acompañarlas, porque es sumamente doloroso ir platicando con una institución que no te escucha, que no es sensible, que no tiene la capacidad. Desafortunadamente no hay la capacidad suficiente en las instituciones públicas ni tampoco del Poder Judicial para atender este grave problema. Eh, Tú nos hablabas de unas cifras de INEGI, pero si nos vamos un poco más atrás, la historia se cuenta diferente, ¿no? Tenemos madres que tuvieron que aguantarse, tenemos hermanas que tuvieron que someterse, tenemos abuelas que no tenían la oportunidad de divorciarse, porque el divorcio tampoco es de toda la vida, el divorcio es moderno, la separación es moderna, o sea, todos estos procesos jurídicos que nos están tocando ahora vivir ya con ellos no es algo que tenga una historia reciente, digo, muy, muy lejana, es una historia reciente. Entonces, ¿qué surge con deudores? Pues la necesidad de tener espacios feministas desde la perspectiva de género, donde escuchamos a las voces de otras mujeres. Y entonces, al escuchar a otras mujeres, nos damos cuenta que nuestras historias jurídicas no tienen los mismos sesgos, las mismas incompetencias, las mismas situaciones donde un secretario o una secretaria de acuerdos, desde su constructo mental machista y patriarcal, sigue imponiéndole a las mujeres multas, le sigue peleando a los hijos, no, nos siguen sometiendo a este tratamiento de ser mala madre porque dejamos a un hijo o a una hija sin su padre, porque peleamos justo porque las relaciones entre nuestros hijos y hijas con sus progenitores sea sana. Y entonces nos siguen negando, por ejemplo, el hecho de que tengan una atención psicológica a ellos adecuada para poder tener una relación sana sin sesgos de violencia vicaria, ni sesgos de violencia de alineación, ni sesgos de violencia de control hacia nuestros hijos e hijas y hacia nosotras. Entonces, de todas estas voces que se han manifestado durante 4 años en diferentes momentos, para Deudores Alimentarios ha sido pues la inspiración aparte de nuestras propias historias, porque nosotras también hemos transitado estas violencias y las seguimos transitando, porque nosotras también estamos al frente de un sistema patriarcal que nos sigue poniendo en riesgo. Entonces, nosotras lo que hacemos desde Deudores es estudiar. Agarramos todas estas historias de todas estas mujeres que, así como nosotras, se atrevieron también a denunciar a sus agresores, a denunciar a los agresores de sus hijas e hijos, desde la falta del alimento, pero también desde la falta de la atención, porque a nosotras se nos acumula mucho el trabajo. Somos madres que estamos teniendo que llevar a nuestras hijas y córrele para acá y ahora tráetela para acá y ahora vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estudiando.
Para mis compañeras de deudores y para mí fue un reto porque tuvimos que dejar durante un día, durante muchos años, que fueron básicamente 2 años de estudiar y de estar preparando esta propuesta, dejamos un día de que nuestras hijas y nuestro hijo tuvieran a su mamá presente porque teníamos que trabajar este proyecto. Y entonces entre nosotras fue construir algo que si bien es cierto ya había cimientos como la ley de 3 de 3 y otras tantas, no era lo mismo para Michoacán. Para Michoacán se tenía que hacer algo diferente. Entonces empezamos a trabajar este proyecto cada jueves desde las 4 de la tarde hasta a veces hasta las 8 o 9 de la noche, donde sí atendíamos a nuestras hijas, claro que sí, ¿no? Y atendíamos a nuestro hijo, que además, pues ya en ese tiempo era un semiadulto porque estaba entre la adolescencia y entrando ya a una edad más adulta, 17, 18 años. Y entonces para nosotras era un sacrificio también, pero también es un momento reivindicativo, porque nuestras historias y las historias de todas estaban conjugándose en este análisis de qué teníamos que trabajar para reformar 13 leyes y 2 códigos, que no fue fácil porque era empezar desde cero. Mis compañeras que no son abogadas, pues era empezar desde cero, empezar a empaparse de cada ley y entonces era tomar cada ley y ver qué repercutía esto contra todo lo demás, ¿no? Contra todas las demás leyes y documentos y ordenamientos que existían. Entonces fue ir compaginando una con otra. Por eso nos llevó mucho tiempo también de estudio, pero fue gratificante concluir con un proyecto que entendemos que a nivel nacional es el primero porque se trabajan, repito, 13 leyes y dos códigos. ¿De qué va estas reformas? Si bien es cierto, como ya sabemos que desde el año pasado ya existe la ley de 3 de 3, era nada más como un cimiento. Para nosotras ese cimiento fue muy importante porque de ahí pudimos despegar y darnos cuenta que había un abanico de situaciones que todavía no estaban contempladas. Entonces, el hecho de leerles, por ejemplo, cuando estás en el proceso de matrimonio y te exigen entonces ciertos documentos para poder acreditar que eres una persona viable para casarte, como el no tener, por ejemplo, pues otro matrimonio registrado, ¿no? Para nosotras era importantísimo y de hecho ahí con una de las compañeras, con Pau, era la disputa de que se estaba generando algo correcto o algo incorrecto, pero desmontando entonces el pensamiento patriarcal que también todavía muchas traemos, o sea, esto es algo con lo que se tiene que trabajar día a día, desmontar esa idea patriarcal de cuidar este proceso del matrimonio. Y entonces Pau nos decía, no, porque en tal código de familiar dice que una de las causantes, o uno de los impedimentos, más bien en el capítulo de impedimentos, hablaba de ciertas cosas y aquí podemos meter que si es un deudor alimentario no tiene la capacidad para contraer otro matrimonio y mucho menos para procrear otro hijo. Esos eran los debates que teníamos. Obviamente que hacia afuera, el sistema jurídico, y ya me imagino a mis compañeros y a mis compañeras abogadas diciendo, ay, eso no, ¿por qué? Porque seguimos con un pensamiento patriarcal. Para nosotras era fundamental poder romper esos techos de cristal que aún se tienen en el proceso jurídico. Y entonces fue tan bonito poder dialogar, pero también discutir, pero también pelearnos internamente para poder sacar un producto que sabemos que no es en beneficio de nosotras, es en beneficio de todas. Y cuando hablamos de todas, nosotras sí nos referimos a que estamos pensando en la compañera que llevó su lona a pesar de que tenía amenazas de muerte, para demostrar que había un agresor. Para nosotras es fundamental, para deudores es fundamental podernos escuchar. Para deudores alimentarios es fundamental poder también tener la veracidad de lo que estamos diciendo. Nosotras nos preparamos constantemente, tenemos nuestros propios procesos de manera interna para poder entregar y seguir entregando lo mejor.
Para nosotras los procesos jurídicos no han acabado. De hecho, hay uno que no ha podido iniciar, como ya les decía, pero eso no quiere decir que con este proceso o con este proyecto nosotras ya nos dimos por bien servidas. No, para nosotros es el inicio, porque tenemos hijas y tenemos un hijo atrás de nosotras que tiene que tener un camino fuerte. Y no solamente nuestras hijas e hijos, nuestro compromiso es con más de 4,000 mujeres que han creído en el proyecto y han llevado con nosotras una fotografía, pero más que una fotografía y un número de expedientes, una historia. Y más que una historia de ellas como adultas, es la historia de su hijo o de su hija. Para deudores alimentarios, este proyecto tiene que ver con esas infancias a las que todavía el Estado les debe. No porque el gobernador haya recibido este documento, quiere decir que ya estamos del otro lado y que el Congreso lo haya aprobado, quiere decir que ya la hicimos. No, esto es el inicio de una lucha porque todavía nos falta que el Poder Judicial y el que está por entrar también tenga realmente la capacidad, pero también la convicción de que tiene que cambiarlo, que tiene que cambiar su pensamiento machista y patriarcal para convertirlo en un pensamiento con perspectiva de género. Ni siquiera les estamos exigiendo que sean feministas porque eso sería absurdo también desde el movimiento, pero sí les exigimos que tengan perspectiva de género y perspectiva de infancias. Entonces, esta reforma pues representa las miles voces de muchas mujeres que durante 4 años han nos han dado la oportunidad de acompañarlas y han creído en nosotras. ¿Y qué incluye, así a grandes rasgos, Deni, qué incluye esta reforma? Incluye modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, esa es mi favorita, porque la Ley de Responsabilidades va dirigida a servidoras y servidores públicos del Estado, pero no solamente del Estado, sino también de sus municipios. Entonces, sabemos que hay agresores en el poder, que están en las presidencias, que están en las sindicaturas, que están en las tesorerías de los municipios y que bueno, y en seguridad pública y en todos estos espacios de poder donde siguen eh, poniéndose muy a modo para no cumplir con sus deberes. Entonces, nosotras lo que hicimos con la ley de responsabilidades es justo ponerles estos impedimentos, porque no queremos agresores en el poder, así como nuestras compañeras de ley de 3 de 3 impugnaron y impulsaron una novedad que tiene que ver con justo no agresores en el poder. En el Estado lo pusimos también nosotras, acompañadas de ellas en la ley de responsabilidades administrativas, en la ley orgánica. También se les va a solicitar su registro de no deudores alimentarios. Para la ciudadanía también va implicada porque es no permitirles que tengan una licencia de manejo. Yo desafortunadamente he leído comentarios de hombres, obviamente, que dicen, no importa, me voy a otro estado. Ay, ¿a poco se necesita la licencia de manejo para poder manejar? Cosas tan que a lo mejor son como muy triviales, a lo mejor muy burdo, ¿no? Este tema, pero me parece que es importante ponerle atención porque tenemos ciudadanos que entonces les encanta estar generando otro tipo de violencias como es la violencia de no traer una licencia de manejo. Y entonces traemos gente, posiblemente es ¿cómo les podemos llamar para que no se me vayan a asustar? Ay, bueno, pues como él, ¿no? Posiblemente gente asesina que no trae una licencia y que no vas a tener cómo poderles demostrar nada, ¿no? Pero pues qué mal, porque en toda la República ya se va a aplicar este tema de no vas a poder sacar tu licencia si eres deudor alimentario. Por otro lado, pues el tema del pasaporte es importantísimo. Muchos de los deudores que tenemos son migrantes o se van bueno, migrantes legales y hay otros que se van como migrantes que les llamamos los mojados, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante tener también esta base de datos de cuántas personas migrantes están en Estados Unidos con un adeudo alimentario acá y entonces poder iniciar el procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los consulados para que les localicen y les exijan el pago. Para eso son
estas situaciones de ponerles candado. Y bueno, por otro lado, pues las tarjetas de crédito o no van a poder participar, por ejemplo, si hay una obra pública o hay una obra que para la cual tengan que requerir ciertos requisitos, pues uno de ellos va a ser acreditar que no es deudor alimentario, porque entonces no va a poder participar para la adquisición de esa obra. Pero bueno, pues también hay quien dice, ay, no importa, utilizo el nombre de alguien más. Sí, pero el nombre de alguien más también tiene que estar fuera de esta situación de ser deudor alimentario. Y claro que al día de mañana nosotras nos vamos a seguir renovando porque la violencia sabemos que va cambiando, se convierte en algo muy sutil para convertirse en algo más agresivo. Entonces, no, pero no hay problema, nosotras también nos estamos preparando para ello, ¿no? Y obviamente que nosotros estamos obligando ya al Estado para que ponga más atención y ponga más candados si es necesario hacerlo. No se trata de, perdón por la expresión, no se trata de joder a nadie. Se trata de proteger y de garantizarle a la infancia el derecho a una vida digna, como bien nos lo marca la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General, pero también como nos lo marcan las sentencias interamericanas referentes a la vida digna de una persona. Entonces, las infancias son personas. En el momento en que nacen en este país se convierte en garante de estos derechos humanos y entonces nos toca bueno, le toca al Estado garantizarles esos derechos, pero que quede claro que también la ciudadanía estamos vigilando, que estamos sobres de revisar que realmente estén llevando a cabo estas actividades. Otra de las reformas que se hizo justo viene en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No es lo mismo el derecho a la alimentación que el derecho a una alimentación digna, como nos lo marca la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque la alimentación digna tiene que ver con darles proteína, con darle carbohidratos adecuados a su edad, con darles vegetales, con darles frutas, porque desafortunadamente ellos piensan que con 300 pesos yo la hago para una canasta básica. Y la canasta básica no cuesta ni 300 pesos, nos está costando 500 pesos y nada más trae un huevo, dos huevos, porque el huevo cuesta 20 pesos el kilo hasta 30, porque no me va a alcanzar ni para las tortillas, porque también en las tortillas cuestan 20, ¿no? La leche, el queso, o sea, todos estos alimentos que son necesarios para su bienestar y crecimiento, necesitamos que el recurso sea vasto. Entonces, por eso es la alimentación digna. La otra es el tema de la vivienda. La Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a la vivienda, pero nuestras infancias no tienen derecho a una vivienda digna. Desafortunadamente se piensa que la renta la tiene que cubrir única y exclusivamente la mamá, pero no solamente se paga una casa, se paga luz, se paga agua, se paga internet a veces, porque nuestros hijos e hijas tienen que hacer tareas que les dejan las maestras y que solamente las pueden investigar en internet. Y entonces irte a un cibercafé te cuesta. Entonces, las mamás estamos volviéndonos locas preponderando qué es más importante, la tarea o darle de comer a mi hijo, ¿no? Porque también hay que comprar gas. El gas también cuesta y también es necesario para alimentar a nuestros hijos. El otro día estaba dando una asesoría y le preguntaba a la mami, oye, y cuando le haces la comida, ¿qué utilizas? ¿No? Y ella, pues alimento. Y yo, ajá, pero ¿qué es le das ¿cómo le dije? ¿Le das una dieta fría? Me dijo, ¿cómo es eso? Digo, pues sí, pues o sea, no le calientas nada, no le cocinas nada, no utilizas la licuadora para moler. Entonces se quedó como pensando y me dijo, ¿a poco todo eso se cuenta? Yo, claro, todo eso se cuenta. Y todo eso pertenece a estas nuevas reformas que nosotros bueno, entregamos, ya se autorizaron y entonces es por eso que es muy importante pues estos espacios de diálogo, ¿no? Otro de los temas que pusimos en la reforma para no sé cuánto tiempo tenga, ahí tú hazme una señal, unos ojitos para yo saber que ya me tengo que callar porque yo hablo y hablo. Otro de los procesos que también fue complicado para nosotros
para nosotras digo, ay, yo porque hablo en masculino, para nosotras fue muy complicado llegar a un acuerdo en relación al tema de las convivencias. Porque si bien es cierto que la convivencia es un derecho que tiene nuestra hija e hijo, pero también las convivencias nos ponen en riesgo. Y entonces surge el tema de la violencia vicaria, pero también surge la alineación. Y ahora hay un debate, porque nosotras lo que estamos proponiendo es que si no paga, entonces no tiene por qué ver a nuestros hijos e hijas. Y entonces anteriormente la ley nos marcaba un tiempo de 3 meses a 6 meses. Es más, en algunos momentos ni siquiera se acordaba el tiempo. Era como, pues no, nunca se da el riesgo para quitarle la patria potestad. Y ahora nosotros le estamos poniendo un tiempo, que son un mes, no más, porque en un mes se demuestra la calidad y la capacidad de la persona si quiere realmente pelear por su hijo o hija y demostrarlo pagando. Y también el tema de la pensión alimenticia al mes, si no pagas, te metemos al Registro Nacional de Deudores y entonces el Poder Judicial está obligado a vigilar y entonces darle cuentas al personal del DIF adscrito a su juzgado y al Ministerio Público, con quien también tenemos que trabajar, porque también tienen sesgos machistas y patriarcales, donde desafortunadamente todavía las del DIF, en lugar de proteger el núcleo familiar que sí está consolidado, que es la madre y su hijo e hija, ¿no? Sigue pensando en el agresor. Entonces, esas son las cosas que tenemos todavía que empezar como a trabajar y cambiarlas, porque si tenemos personal del DIF y personal del MP que pertenece a Fiscalía con estos sesgos, también los vamos a empezar a denunciar. Y esto es muy importante porque nos asustan, nos agreden, nos violentan y van y nos dicen cosas en el proceso judicial y todavía tienen el cinismo de no verificar en el expediente qué está sucediendo, pero siguen responsabilizando a la madre de que seguramente ella está inventando y seguramente le gusta hacerse la víctima. Y esto es muy desafortunado porque entendemos la carga de trabajo, pero no es mi culpa. Ni tampoco es la culpa de la mamá, ni tampoco es la culpa de la infancia. Las instituciones se tienen que poner a trabajar de manera inmediata. Esto ya es un hecho, no es para dentro de un año, esto es ya. Entonces, para nosotras, este proyecto es muy importante también darle la validez que se requiere. No fue el gobernador y no fueron las diputadas y los diputados. Fue la ciudadanía quien hizo la chamba, porque la incapacidad todavía se vive y se respira adentro. Que tenemos aliadas fabulosas como Alejandra Anguiano, que fue en su momento como directora, nos escuchó, nos atendió, nos dio un espacio y puso personal para trabajar con nosotras. Pero eso no quiere decir que ya el trabajo estaba hecho, ni tampoco quiere decir que esto solamente pertenece a una institución pública. Este trabajo pertenece a la ciudadanía colectiva. Este trabajo pertenece a muchas mujeres que, repito, y me da mucha impotencia y tengo muchas ganas de llorar porque las mujeres que se atrevieron a denunciar, las mujeres que nos atrevimos a pararnos en los tendederos, las mujeres que nos atrevimos a dar nuestro trabajo de manera gratuita, a estar en los conversatorios, a estar proponiendo situaciones de mejora para que el proceso sea más justo, fuimos las mujeres de a pie. Hemos sido las mujeres de a pie y hemos sido las mujeres que tenemos infancias que no pueden tener ni los 3 alimentos continuos porque el agresor sigue siendo un agresor. Entonces el Estado nos debe y el Estado nos debe también no solamente el hecho de haber recibido este proyecto, porque además ya el gobernador se había comprometido hace 2 años. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no solamente está cumpliendo con su palabra, pero también le falta. Y le falta trabajo al interior de sus dependencias porque nos siguen viendo como nada más un número o como una estadística. No somos estadísticas ni somos números, somos historias, somos personas, somos niñas y niños que gritamos y exigimos. En un tendedero tuvimos la fortuna de conocer a un pequeño que se acercó a nosotras
estábamos gritando, estábamos vocereando, estábamos haciendo cosas que para nosotras son importantes, para que la ciudadanía se entere que tenemos en nuestras familias agresores. Y este pequeño se nos acerca y nos dice, oye, ¿qué están haciendo? Por qué gritas? ¿Por qué estás haciendo esto? Y le explicábamos a este pequeño lo que estábamos haciendo en ese momento. Fue tan, fue tan doloroso, pero al mismo tiempo fue tan gratificante, porque el pequeño nos pidió una pluma y una hoja para escribir el nombre de su papá, mientras su mamá estaba en una banca con un bebé y no quería ni levantarse. Imaginémonos el dolor de esta madre que no tenía el remedio ni tenía tampoco a lo mejor la fuerza para poderse ella levantar, pero su hijo de 8 años lo hizo por ella. Su hijo de 8 años entendió la realidad. Su hijo de 8 años escribió el nombre de un padre abandónico. Y lo que nos cimbró a nosotras en ese momento fue no desistir de la lucha. Porque una infancia de 8 años tuvo la capacidad de comprender lo que un adulto no hizo. Porque un niño de 8 años nos dio la fuerza, a pesar de que nosotras, nuestras historias y nuestras hijas nos dan esa fuerza y esa valentía, pero este pequeño que no vamos a volver a ver a lo mejor, y si lo vemos y si nos ves, te agradecemos enormemente porque para nosotras eres eh, esa otra pila que necesitábamos, ¿sabes? Como recargarla para entender que estábamos haciendo las cosas de manera correcta. Nos amenazan, nos ningunean, nos limitan, no nos permiten ser nosotras, ¿no? En todo el esplendor que somos como ciudadanas, pero eso no nos ha frenado. Y este pequeño nos dio ese otro impulso, ese otro turbo que ocupábamos para lograr esto. Y entonces todos los días o todos los momentos en que nosotras hablamos de deudores, hablamos del trabajo, hablamos de lo necesario que es poner a deudores alimentarios Michoacán eh, en la veracidad de lo que hicimos, aunque muchos no estén de acuerdo y muchas tampoco lo estén, para nosotras no nos importan los adultos. Para nosotras es importante todas esas infancias que sabemos que van a tener justicia. Así es, Denny, porque al final de cuentas uno como adulto lo puede resolver, ¿no? Como adulta lo resuelves, pero una infancia, ¿no? Entonces, por eso mis respetos de verdad, increíble por el activismo y la convicción y el combinar el activismo y la maternidad, Denny, yo creo que es lo más complicado y mis respetos, por eso bien merecido y felicidades por la presea Erendira, que platícanos también de manera breve, porque tenemos ya unos cuantos minutitos. Platícanos cómo vivieron este premio, esta presea, que hace poquitito también se los acaban de entregar y que te digo y repito, bien merecido para todas las compañeras de la colectiva porque es duro y es súper pesado esto que estás diciendo de todo también con todo lo que se empapan, con todas estas historias, llevárselas ustedes. Hay mucho trabajo también que se tiene que hacer de manera interna, ¿no? Porque o sea, es imposible no dejar de pensar como en este chiquitito que nos decías, ¿no? Entonces, mis respetos y platícanos cómo vivieron el momento de la presea. Para nosotras la presea fue bonito. Yo veo las fotos de mis amigas, de mis compañeras, de mis hermanas, recibiendo pues, esta presea, iba a decir galardón, pero no, esta presea, y fue muy gratificante, pero no fue tan gratificante como cuando recibimos la noticia el 8 de marzo de que ya el proyecto había sido aceptado, votado, y entonces en ese momento íbamos en la marcha y las ¿Y en qué tres con la fecha, no? camiseta. Sí, el 8 justo. Y entonces íbamos en la marcha nosotras, brincando, abrazándonos y todo, pero la presea en sí es un símbolo únicamente. Significa que el Estado volteó a vernos y que dijo, ay, qué bien lo hicieron. Pero para nosotras el premio
más bonito es cuando las mujeres siguen escribiéndonos, cuando las mujeres siguen confiando en nosotras. Creo que ese es el galardón o la presea más importante que podemos recibir. ¿Es significativo? Claro que sí. De pensarlo se me eriza la piel porque tanto Pau y Pili tuvieron la oportunidad de recibirlo, pero todavía nos faltan muchas cosas, todavía el Estado pues nos debe mucho. Como te repetía, pues al principio de todo somos ciudadanas y, y esta presea significa que las mujeres confiaron, las mujeres creen en nosotras, las mujeres y sus hijas e hijos están depositadas, sus historias están depositadas con mucha seguridad en nosotras, porque nosotras jamás hemos lucrado con la lucha, jamás hemos pensado, de hecho ni pensábamos, estábamos debatiendo si nos anotábamos o no, qué significaba esto, pero para nosotras lo más importante, te repito, es lograr que las mujeres sigan creyendo en el proyecto. El proyecto no solamente es de las fundadoras, de deudores, el proyecto se ha sostenido gracias a que las mujeres pues nos buscan, confían en la asesoría, confían en que les vamos a dar un camino correcto, ya sea en la atención jurídica o en la atención psicológica, y que también no estamos lucrando con ninguna de sus historias. Buscamos los mecanismos, buscamos las formas de que la comunidad crezca y de hecho estamos buscando el apoyo de otras mujeres que están afuera, que también pueden compartirnos con nosotras, pues, otras enseñanzas, otras situaciones que nos benefician. Entonces, para nosotras la presea, como te repito, sí es muy bonita, ¿no? Ahorita la tiene Pili y luego la va a tener Pau y a ver cuándo me toca a mí, pero eh, mm, no, no representa más que un símbolo. Denny, y ya por último, dinos cómo o a dónde pueden acudir las mujeres que necesitan esta ayuda, la orientación. De todas formas, al terminar la charla vamos a dejar las redes sociales de deudores alimentarios para que se pongan en contacto, pero aparte no sé si hay algún espacio o qué recomendaciones tienes para estas mujeres. Bueno, la primera recomendación que yo les hago, y siempre la hemos hecho desde deudores, es empezar un proceso psicológico. No estamos locas, no. Es para tener herramientas emocionales y psicológicas para poder enfrentar. De por sí ya estábamos enfrentando toda una turbulencia, pero ahora se viene un tornado del grado más alto, no sé si es el 5 en la escala de no sé qué de tornados, pero de verdad es un tema muy complicado porque te enfrentas a lo peor de la otra persona. Te enteras de historias terribles, ¿no? Bueno, hasta luego me salen con que los hemos violado durante 4 años en una relación donde había un consenso y resulta que no, ¿no? Así a esas cosas tan extremas llegamos. Entonces, para nosotros es fundamental poderles dar el acompañamiento terapéutico. No lo damos nosotras damos la canalización para que reciban el apoyo de profesionistas, mujeres, que también tienen la perspectiva de género muy introyectada y la trabajan de manera espectacular. Y eso nos ha ayudado mucho porque rescatamos una familia, no rescatamos a una adulta. Entonces, el trabajo terapéutico es indispensable. Y por otro lado, pues desde deudores lo que hacemos es canalizarlas dependiendo de la situación. Si vemos que no hay como un signo de mucha gravedad, las vamos también canalizando, ya sea a la Secretaría de Igualdad Sustantiva o ya sea al Instituto Michoacano, digo, al Instituto Moreliano o a los institutos de sus municipios. No tenemos buena referencia con todos los municipios, ojo con eso. Nosotros les vamos a ir guiando para que puedan encontrar un camino seguro, porque todavía, como te decía hace rato, pues si el Estado nos debe, los municipios más.
Entonces, pues les vamos ayudando a hacer las canalizaciones. Si de plano vemos que el proceso no se puede llevar en una institución pública por la premura, por el peligro, jamás recomendamos EJIM, nunca lo hacemos, por favor, tome nota de eso. Nosotras con esa institución no tenemos nada que ver, porque las ponen en peligro, las obligan a hacer cosas que de verdad son horribles. Entonces, lo que nosotras hacemos es entonces ayudarles a que reciban una asesoría jurídica privada. En el caso particular lo que yo hago es también hacer ese acompañamiento jurídico. Las voy ayudando a llegar como a los espacios idóneos o bien las voy ayudando a llevar su proceso. ¿Por qué? Porque lo que yo transité, lo que yo viví en carne propia, yo no quiero que ninguna otra mujer reciba las palabras soeces de un juez donde le dice, primero estabas gritando de placer y ahora gritas de dolor. O sea, de verdad que eso me parece repugnante y saber que todavía existen personas al interior de esos espacios con esas palabras o en el defecto como la jueza Ornelas, que no está atendiendo a las mujeres de manera adecuada. El juzgado que se encuentra al lado de CEJIM, que es el Centro de Justicia Integral para Mujeres, también es un peligro. Entonces, yo les pido que tomen nota de esto. No me estoy aventurando a decir cosas que no me constan, porque como deudores también nosotros damos acompañamientos a mujeres que viven estas situaciones. Estamos dando acompañamiento también a mujeres que están en situación de violencia vicaria para cuidarlas, porque no hay una institución que las cuide con todo y no lo sienta con todo como nosotras lo hemos sentido. Entonces, acompañamos a mujeres en situación también de violencia vicaria, que si bien es cierto ahorita no tienen un deudor porque sus hijos están con los agresores, pero nosotras también hemos pasado por situaciones así, ¿no? Por otro lado, pues la página de Deudores Alimentarios Michoacán está constantemente recibiendo las denuncias ciudadanas. Nosotras analizamos los casos si es viable, porque no todos los casos son viables, porque no todos los casos tienen un procedimiento jurídico iniciado. Y entonces eso las pone a riesgo a ellas y nos pone en riesgo a nosotras. Por eso es muy importante revisar qué casos sí, qué casos no, por si alguna de las que nos están escuchando diga, oye, hace 2 años te mandé mi deudor y no lo has subido, bueno, pues tiene que ver con estas situaciones, que las ponemos en riesgo más a ustedes que a nosotras, porque nosotras podemos ampararnos y decir, bueno, pues es una denuncia ciudadana, ¿no? Y es el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión, pero no se trata de ponernos en riesgo solo por poner a una foto. Entonces, sí es importante el inicio de un procedimiento, el inicio de una denuncia penal por el tema de no prosperar en el tema del pago de la deuda que se tiene, o bien por el riesgo de violencia vicaria en el que se está, ¿no? Y otro de los mecanismos que son importantísimos es tener una red de apoyo, siempre. Nosotras como mamás autónomas tenemos que tener una red de apoyo, aunque no nos ayuden con la crianza, aunque no nos ayuden a cuidar a nuestras hijas e hijos, pero sí que estén atentas de nosotros. ¿Qué hacemos? De nosotras, perdón. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estamos? ¿A dónde nos dirigimos? Si nuestras infancias están bien, si ha habido algún episodio de violencia, de agresión, entonces estar atentas de ello para que nuestra red de apoyo pues nos pueda apoyar o auxiliar en algún caso extremo como los que hemos visto últimamente. Sí, Denny, pues nada más me queda leerte algunos de los comentarios que nos han ido dejando. María Cepeda García dice la licenciada Arandeni, siempre apoyando a las mujeres e infancias. José Esquivel dice, y cuando el agresor es mamá, ¿dónde puede ir? Es el mismo procedimiento, nada más que estadísticamente y también a través de la historia, los hombres son los que con mayor frecuencia generan estas violencias. Pero eso no quiere decir que no existan mamás que sean deudoras o agresoras. O sea,
Ahora resulta que hay que explicarles que también el lenguaje incluyente va para el otro lado. Pero está bien, José Esquivel, te puedes ir a presentar tu procedimiento en un tribunal y ahí te van a dar entrada sin ningún problema. Jess nos pone ahí una carita triste, corazoncitos. Muchas gracias, Jess. Y José Esquivel dice, muy buen tema. Pues, querida Deni, no sé con qué quieras cerrar, con qué nos quieras. Pues yo siempre les digo, fíjate que en todos los procesos de capacitación en el que tengo la oportunidad de estar, siempre les digo, hay que revisar la historia. No podemos aventurarnos a estar hablando así de manera solo porque a mí se me ocurrió, porque yo lo viví y yo no vine a otra cosa. Eh, Generamos otros tipos de violencias simbólicas que son muy importantes de atender. Entonces, vámonos a revisar la historia, platiquemos con nuestras abuelas, platiquen con sus abuelas y pregúntenles si primero, pues se enamoraron de su abuelo y se van a dar cuenta que en este país muchas de nuestras abuelas vivieron violencias sexuales desde muy jóvenes porque pues el abuelo se las robó. ¿Se acuerdan cuando teníamos esta historia fabulosa de que mi abuelito se robó a mi abuelita porque le gustó? Pues eso ahora se llama violencia y tiene que ver con estas violencias que hemos normalizado y a partir de ahí, entonces podemos entender un poco las historias familiares y nos vamos a dar cuenta que también tenemos el tío que se fue por los cigarros y tenemos la tía que pensó que no podía divorciarse porque era la cruz que tenía que cargar y entonces vamos a darnos cuenta que también nosotras y nosotros y nosotros somos hijos e hijas de violaciones, porque mi papá llegó borracho, porque mi papá decía que mi mamá tenía que cumplir con esa función, porque recuerden que hace 5 años apenas en el Código Penal del Estado de Michoacán se retiró bueno, se agregó el tema de la violación sexual al interior de una pareja, de un matrimonio que ya nos cambiaron la historia y que ahora resulta que ya es un atenuante, pero bueno, eso no quiere decir que la violencia sexual no ocurra en nuestra casa, ¿no? Entonces, platiquemos con nuestra familia, platiquemos con nuestra mamá, con nuestra hermana. Oye, si tú hubieras tenido la oportunidad de divorciarte, lo hubieras hecho, ¿y por qué? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que hay historias de terror que todo mundo ha callado porque tenemos una máxima en la cultura mexicana, que los trapitos sucios se lavan en casa. Y esto es algo que nos ha costado la vida a muchas mujeres porque empezamos a desarrollar cáncer de mama que tiene que ver con este tema del maternal, ¿no? Tenemos cáncer de ovario porque no queríamos ser madres, pero ahí está que teníamos que cumplir con este mandato. Y ahí está que los hombres tienen otro tipo de situaciones como precáncer, digo precáncer, preinfartos a muy temprana edad, porque entonces también a ellos se les obligaba a ser los proveedores y entonces a tener el mayor sueldo que la pareja. Todas estas cargas culturales estereotipadas que tenemos tienen que ver con una historia mal contada. Entonces, vámonos a estudiar historia. Yo les invito, yo quiero ser antropóloga y quiero ser historiadora. Entonces, a mí me encanta mucho investigar y saber qué está pasando con mi historia familiar para ver qué no voy a repetir, ¿no? Pero que también que puedo cambiar, porque eso también me va a dar la posibilidad de vivir diferente. Deni, pues muchísimas gracias, increíble tema. Yo encantada quise seguir escuchándote. Espero no sea la última vez que nos visites por aquí. Está también el espacio abierto, cualquier cosa ya lo saben. Y pues nada, Muchas te mando gracias. un abrazote. Agradezco también a todas y todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche, a los que estuvieron dejando sus comentarios, a los que vayan a ver la repetición. Muchísimas gracias, Deni. Te mando un abrazote por una maternidad deseada, elegida, voluntaria, informada y consciente. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, Dini. Bye. Muchas gracias.